Vamos a dar comienzo hoy a esta segunda conferencia para conmemorar el 400 aniversario de la terminación de la Iglesia de Santa María de Gracia de nuestro Trono de Vera. Para mí es un honor presentar a una personalidad dentro del mundo de la historia del arte en Andalucía como es Teodoro Falcón Márquez. Yo no lo conocía personalmente, pero sí conocía varias de sus publicaciones, sobre todo el libro que publicó hace ya unos años sobre las iglesias de la Sierra de Cádiz, en el que ofrecía tanta documentación de la nuestra, que pensé que podría ser la persona ideal para venir a dar una conferencia sobre ella. Desgraciadamente, hasta hoy, desde el año 77, que fue la publicación del libro, era muy chico, no ha sido posible y han tenido que pasar muchos años desde su publicación. Pero nunca es tarde si la dicha es buena y hoy se nos presenta la oportunidad de escucharle. Sobre el currículum y trayectoria profesional de Teodoro Falcón Márquez podemos decir que es doctor en Historia, catedrático de Historia del Arte de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, en donde imparte la disciplina de Historia del Arte Español Moderno dentro de los apartados del tiempo del Renacimiento y Barroco. Ha sido también profesor adjunto y encargado de cátedra en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, en donde impartió la asignatura de Historia del Arte e Historia de la Arquitectura y del Urbanismo. Ha recibido, por concurso de mérito, varias becas de investigación, entre las que destacan la de la Fundación Juan March, del Instituto de Desarrollo Regional de la Diputación de Cádiz y de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Entre los premios de investigación ha recibido el Premio Ciudad de Sevilla del Ayuntamiento de esa capital, el Archivo Hispalense de la Diputación de Sevilla y el José de las Cuevas de la Diputación de Cádiz. Ha sido también responsable fundador del Grupo de Investigación Centro de Estudios Históricos para la Arquitectura Andaluza, de la Junta de Andalucía dentro del Plan Andaluz de Investigación. Ha sido comisario de exposiciones y director artístico de diversas instituciones andaluzas, entre cuyas muestras destacan la exposición Magna Hispalensis, Catedral de Sevilla 1992, Universidad de Sevilla Quinto Centenario 1505-2005 y La Ciudad Oculta, el universo de las clausuras de Sevilla, entre otras. Tiene publicado 40 libros, más de 50 capítulos de libros y más de 100 artículos de revistas especializadas. Tiene publicaciones sobre temas andaluces y particularmente de las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva. Entre sus monografías de temas sevillanos destacan estudios sobre la Catedral, la Giralda, la Torre del Oro, el Palacio de San Telmo, el Palacio Arzobispal, la Iglesia del Sagrario, de San Nicolás y Santa María la Blanca, además del Palacio de las Dueñas, como ustedes conocen, casa natal de Antonio Machado, ahora y entonces perteneciente a la Casa de Alba, y casa sevillana desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. De las publicaciones de temas gaditanos destacan Torcuato Benjumeda y la arquitectura neoclásica de Cádiz. Este arquitecto era autor de la Iglesia del Rosario, algunos ustedes conocerán, de San José, que está en la misma avenida, de la Santa Cueva, entre otras, y de la fachada del Ayuntamiento de Cádiz de la Cárcel Real. También es autor de la arquitectura barroca de Jerez y las iglesias de la Sierra de Cádiz, en donde aportó documentos inéditos sobre la iglesia de nuestro pueblo. Y sin más preámbulo, y volviendo a reiterar que es un honor tenerlo hoy entre nosotros y para mí presentarle, cedo la palabra a Teodoro Falcón Márquez. Pues muchas gracias por esa primero amable invitación de venir a la Espera, de encontrarme con la Espera al cabo de varias décadas. Agradecer igualmente su presentación, agradecimiento que quiero hacer extensivo al Ayuntamiento por haber dado acogida a este cuarto centenario del estreno, la consagración de esta iglesia de Santa María de Gracia. Siento que vengo muy resfriado y toseré con frecuencia, lo digo sobre todo por los medios gráficos que se está grabando. Bien, pues venir aquí a Santa María de Gracia ahora pues es un momento de fiesta, por tanto yo felicito a los espereños por un acontecimiento como este. Efectivamente vine hace varias décadas, cuando era un joven profesor
que disfrutaba de una beca de la Diputación Provincial de Cádiz para trabajar sobre algo en la provincia. Yo invertí en recorrer esta sierra, la iglesia de la sierra, y ahora pues vengo a dar quizá otra perspectiva, porque ya no es solo los documentos, sino el propio monumento es un testigo excepcional que nos refleja todas las transformaciones que ha ido experimentando a lo largo de estos 4 siglos. Para empezar nuestra charla, quisiera empezar por el marco histórico y cómo tenemos que remontarnos pues siglos atrás, porque hasta que en 1833 no surgió la división administrativa de España en provincias, estamos hablando durante la minoría de edad de Isabel II, entonces España, Andalucía, estaba dividida en reinos. Por lo tanto, Espera pertenecía al reino de Sevilla. Espera ha sido sevillana más tiempo que gaditana, porque hasta 1833 no surgió esa división que divide Sevilla y Cádiz y tantas otras provincias. En ese marco del reino de Sevilla, de todos los reinos, pues había poblaciones que eran ciudades, villas, lugares y sitios. Y la jurisdicción de estas poblaciones, unas eran poblaciones realengas, es decir, que pertenecían a la corona, y otras que eran de señorío. Espera, como tantas poblaciones de este entorno, como estamos viendo ahí, perteneció al señorío de los adelantados mayores de Andalucía, es decir, la familia de los Rivera. Y esa familia de los Rivera, históricamente, ha ido teniendo distintos títulos. El primer señor que compró para su señorío este territorio es Perafán de Rivera, lo veis ahí, adquiere esta villa en 1394. Y luego ha ido cambiando de dueños que han ido teniendo, dentro de la misma familia, que han ido teniendo distintos títulos nobiliarios, como don Fadrique Enrique de Rivera, que fue el primer marqués de Tarifa, fallecía en 1589, y luego Perafán de Rivera, III, que sería el primer duque de Alcalá de los Azules, en 1581. Luego veremos cómo también perteneció a la casa de Medinaceli. Por lo tanto, en este entorno del castillo de Fatetar surge el primer núcleo de población, y cuando ya termina la reconquista de Granada, pues la ciudad desciende hacia la zona más baja, donde hoy está emplazada, y eso hace surgir una nueva iglesia, que es la iglesia renacentista de referencia. Ya que hemos hablado de los antiguos propietarios del señorío de este territorio, tenemos que, como dato curioso, ¿dónde está enterrado el primer propietario de este pueblo? Perafán de Rivera. Pues Perafán de Rivera está este señor que curiosamente está enterrado junto a sus 2 esposas, porque no se casó 2 veces simultáneamente, sino que al quedar viudo casó. Y por lo tanto es un lecho de muerte de 3 personas. Y este enterramiento de Perafán de Rivera el Viejo, este se encuentra en la Cartuja de Sevilla, la capilla llamado del capítulo. Aquí estamos viendo la puerta de acceso a la casa de Pilatos, y la casa de Pilatos es la casa matriz de esta familia, tanto del siglo XV como del XVI. Hemos visto de pasada a don Fadrique Enrique de Rivera, tenemos aquí en la portada, don Fadrique Enrique de Rivera, primer marqués de Tarifa, y esta portada data de 1533. Por tanto, estos son los señores que administran este pueblo y pueblos colindantes, como iremos comentando. ¿Y cuándo pasa esta casa, esta localidad, a la casa de Medinaceli? Pues a través de este personaje, que vemos ahí retratado, Juan de la Cerda, 6º duque de Alcalá, 8º duque de Medinaceli, y él ingresa este pueblo en propiedad de la casa de Medinaceli en esa fecha, 1671, cuando fallece su padre. Él era hijo del 7º duque de Medinaceli, que se casó con María Luisa Enrique de Rivera. Por lo tanto, la casa de Medinaceli entronca con la casa de Alcalá, y precisamente este personaje, Juan de la Cerda, pues desde 1671 hace que entre aquí en el señorío, la jurisdicción de esta localidad, pues la casa de Medinaceli. Ahí estamos viendo el retrato de este personaje, que es el señor de este territorio desde 1671. Es un cuadro realizado por Claudio Cuello,
que se encuentra en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Por tanto, hablamos de señoríos, como va a ser característico desde la Edad Media, los propietarios de muchas poblaciones. Pero también tenemos que hablar de la jurisdicción eclesiástica. El Reino de Sevilla venía a coincidir prácticamente con la jurisdicción eclesiástica. Pero hasta tiempos tan recientes como es 1980, es cuando ha surgido la diócesis de Jerez. Y por tanto la diócesis de Jerez ha hecho emanciparse de un sector que pertenecía a la diócesis de Sevilla desde el marco de dos ríos, desde la desembocadura del Guadalquivir, viendo aquí San Lucas de Barrameda, hasta la desembocadura del Guadalete por el puerto de Santa María. Por lo tanto, todo este marco, que vamos a ver a continuación, es la diócesis de Cádiz, a la que pertenece actualmente Espera, pero históricamente ha pertenecido hasta 1980 a Sevilla. Por esa razón, los arquitectos diocesanos de Sevilla son los que han construido esta iglesia y han ido restaurando, reformando, ampliando históricamente. Por lo tanto, este es el marco de la actual diócesis de Jerez, emancipada recientemente la de Sevilla, y por lo tanto, desde Sanlúcar, Chipiona, Roca, del puerto, hasta pues, Alcalá del Valle, etc. Lógicamente, podemos esperar hasta al norte de la actual diócesis de Jerez, pero que ha pertenecido históricamente a Sevilla. Bien, y así llegamos a la iglesia, que es el tema de nuestra charla. La iglesia de Santa María de Gracia es un proyecto, como sabemos, de Hernán Ruiz II. Fíjate, Hernán Ruiz II es un arquitecto cordobés, es el arquitecto renacentista más importante en Andalucía Occidental. Él fue nombrado maestro mayor de la Catedral de Sevilla en diciembre de 1557. El cargo normalmente de maestro mayor de la Catedral suele llevar implicado el del arzobispado, pero en este caso concreto no fue nombrado maestro mayor del arzobispado hasta 1562. Y es entonces cuando va a proyectar esta iglesia, y por lo tanto aquí en la Sierra pues va a proyectar varias iglesias. Pero Hernán Ruiz murió en el 69, por lo tanto durante 7 años periódicamente venía a dar una vuelta como iba este edificio. No conocemos la planta de Hernán Ruiz, por tanto lo que estamos viendo es la planta que hizo Cristóbal Ortiz, que tenemos ahí firmado en 1636, de quien hablaremos después Cristóbal Ortiz. Simplemente ver la diferencia sustancial de la iglesia primitiva del 17, del 16 en este caso, hasta la que ha llegado hasta nosotros con algunas adiciones. Entonces, una planta prácticamente de cruz griega y únicamente tenía una sola capilla, la capilla bautismal, que entonces estaba en este caso en este lado, al pie del Evangelio, de la epístola. Entonces, recordemos quién es Hernán Ruiz II. Hernán Ruiz II es quien recrece y redecora la Giralda. Por tanto, entre 1558 y 68 es cuando acrecienta con los volúmenes superiores del cuerpo de campana hasta el giraldillo y va a decorar la caña medieval para unir visualmente con la parte nueva renacentista, cuando le va a añadir los balcones, le va a colocar un azulejo, azul cobalto, y la giralda se va a pintar rojo almagra. Hoy sería impactante ver la giralda como se tenía en 1568, con pintura al fresco, pero eso la erosión del tiempo lo ha ido eliminando. Vamos a ver algunos edificios de Hernán Ruiz que tienen cierta semejanza con esta iglesia de Santa María de Gracia. Aunque ahí ponga Iglesia de la Anunciación de Sevilla, es un nombre que hay que matizar. Estamos hablando de la iglesia de la Anunciación en la calle de Araña, cerca de la Campana, entre la Campana y la Encarnación, donde está la seta, la famosa seta. Pues el hecho que ponga ahí Iglesia de la Universidad es que hay que decir que la Universidad de Sevilla, que surgió en 1505, la primera sede tuvo lo que hoy es la capilla de la Puerta de Jerez, como conocemos los sevillanos, la Puerta de Jerez. Esto es lo que ha quedado de la primera fundación de esa capilla en 1505. En 1771 se trasladó a este lugar, porque aquí estaban los jesuitas, que habían sido expulsados por Carlos III. Y aquí se establece la segunda sede de la Universidad de Sevilla, por eso ponéis Iglesia de la Universidad, que es la iglesia de la Anunciación de la Catedral, hasta que en los años de 1950
la sede central de la universidad se traslada al actual edificio de la antigua fábrica de tabaco, donde hoy está. Por lo tanto, esta es la iglesia de Anunciación. Estamos viendo, esto lo proyectó Hernán Ruiz, aunque no llegó a haberla terminado tampoco, por su muerte en 1569, se terminó en los años 70. Es una planta de cruz latina que tiene en el crucero una monumental cúpula y linterna. Desgraciadamente, Hernán Ruiz construyó muchas iglesias con cúpula y linterna, pero en espera, como en otros lugares, por razones de economía, no se construyó la cúpula y linterna. Entonces, es una iglesia de 2 tramos, por lo tanto, algo más larga que esta iglesia de espera, que es algo más corta. Otra iglesia de Hernán Ruiz que tiene cierto paralelismo con la que estamos hablando. Esta es la iglesia del antiguo Hospital de las 5 Llagas, de la Macarena, y esta iglesia es actualmente la sede del Parlamento andaluz. También construida por los años 1560, es también una iglesia de planta cruciforme. La sacristía, situada tras la capilla mayor. Aquí también tenía previsto Hernán Ruiz originalmente construir una cúpula linterna, y al final lo que se cubrió con bóvedas vaídas. Estas son las bóvedas que tenemos aquí abajo. Es una iglesia de una nave con capillas entre los contrafuertes. Modelos que tienen paralelismo con otras iglesias donde interviene Hernán Ruiz. Esta es la iglesia de Morón de la Frontera. La iglesia de Morón es una iglesia que se empezó en gótico, pero que estamos viendo en el crucero como tiene una bóveda de casetones, como tiene la capilla mayor de esta iglesia de Santa María de Gracia. Y si nos planteamos qué queda de este templo de la época de Hernán Ruiz, cuando él muere en el año 69, estaba todavía la iglesia sin terminar, pues qué queda de esa iglesia del siglo XVI después de varias reconstrucciones por efecto de los terremotos de los siglos XVII y XVIII. Pues tenemos que decir que prácticamente es la iglesia renacentista, con algunas reformas y adiciones, como iremos comentando. Yo me he alegrado que en el repertorio fotográfico que tenemos aquí figure un estudio al que nos vamos a acercar ahora, porque no aparece en ninguna, yo creo haber leído todo lo que se ha publicado sobre la iglesia de espera, pero nadie había llamado la atención, me refiero a efecto de publicación. Me alegro gratamente que aquí, en esa fotografía, ya ha sido identificada. Entonces, esta fachada que se construye después del terremoto de 1755, quiero llamar la atención de este blasón. Que este blasón, efectivamente, como aparece aquí en una de las ilustraciones, data del tiempo de un papa, Pío V, que gobernó en Roma, el Vaticano, desde 1566 y 72. Este mismo pontífice, en ese mismo tiempo de su pontificado, se construye la iglesia de Algodonales. Y la iglesia de Algodonales se ha podido documentar que se hace por bula pontificia de este Papa Pío V en el año 1566. No ha aparecido, no hay constancia documental que haya una bula de esta iglesia, pero posiblemente algún día pueda aparecer la bula de Pío V decidiendo que, autorizando que se construya esta iglesia. Y aquí tenemos el Greco, antes del Greco. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque es un retrato de este Papa, para que le damos la cara a este Pío V, el tiempo del cual se inicia la construcción de este edificio. La pinta del Greco, este retrato de 1571, el Greco no se consagra como gran artista de todos los tiempos hasta a partir de los años, en el año 77, 1577, cuando viene a España. Tarda unos años, no es valorado por Felipe II, y será a partir de los años 80 cuando haga el cuadro famoso del entierro del Conde de Orgán. Entonces ya es un artista consagrado. Por tanto, es el Greco antes del Greco. Y el Greco pinta también este Papa en un lienzo que se encuentra en el Escorial, cuadro que tiene distintos nombres: la adoración del nombre de Jesús, también llamado la Santa Alianza, porque aquí aparecen coaligados una serie de monarcas cristianos que se coaligaron para la lucha contra el poderío turco con la batalla de Lepanto. Pues aquí tenemos a Pío V junto con Felipe II y con el Dux de Venecia. Por tanto, de nuevo vemos el retrato del Greco de este personaje. Y aquí estamos viendo siento que ha salido deformado, no sé por qué, el escudo pontificio, para que veamos en piedra
se ha reutilizado del edificio. La fachada se construyó nueva a mediados del siglo XVIII y por lo tanto se colocó en esa fachada del XVIII el escudo del siglo XVI. Entonces, para que veamos el colorido que debe tener en su origen, con esta franja alternativa roja y dorada de este pontífice de pie fino. Hace una semana tuve ocasión de ir a Roma, subí a la Basílica de Santa María de Araceli en Roma. Esta basílica, a los que conocen Roma, está en una cota más alta de la plaza del Capitolio, plaza del Campidoglio, está la estatua fuerte de Marco Aurelio. Es una basílica medieval que experimentó una importante reforma en el siglo XVI. De esa época es ese techo, esa armadura, ese alfarje. Pues bien, aquí tenemos el escudo que tenemos aquí en la portada de esta iglesia. Tenemos que fijaros bien, dos ciudades tan lejanas como Roma y aquí pone que la advertencia, su ordenador no se encuentra. Bueno, vamos a quitarlo del medio por si acaso. Pues en Roma y en Espera tenemos el mismo escudo, ¿eh? De modo que esto se construyó, este techo, esta armadura, en 1571, fue donado por el comandante de esa alianza, en Acción de Gracia, pues posteó este techo tan importante, esta armadura, y le puso el escudo de Pagán. ¿Qué es lo que queda de Hernán Ruiz en esta iglesia? Pues acabamos de decir que toda la envoltura es la misma, menos la fachada de algunas capillas laterales, todo es obra de Hernán Ruiz. Por tanto, aquí estamos viendo esta boda de casetones que hemos visto en Morón, luego la veremos también en la iglesia de la Anunciación de la calle Graña en Sevilla, y estamos viendo cómo estos se llaman pilares torales, son los 4 grandes pilares que sostiene la cúpula del crucero, o casquete semiférico del crucero. Hernán Ruiz, aunque ahora veremos un primer plano, utiliza el orden jónico, pero sobre todo Hernán Ruiz va a utilizar como orden artístico también ménsulas. Pero vamos a ir viendo estas ménsulas, porque estas ménsulas vamos a ver repetidas en otras construcciones de Hernán Ruiz. Fíjalo, esto está en la Catedral de Sevilla. Este es el patio llamado el Mariscal o del Cabildo, patio construido en la década de 1560 por Hernán Ruiz II. Es un patio manierista, con una rica colección de portadas de distintos diseños, muchas inspiradas en un tratadista de arquitectura italiano, Sebastián Servio, para que veamos cómo el orden de ménsulas que aparece en esta iglesia lo suele utilizar Hernán Ruiz II. También en las esquinas, en los arcos formeros de la iglesia, aparece una decoración suspendida, una especie de capiteles que no apoya en columna, una decoración colgante. Los franceses le llaman cul de dame, en español también se llama capitel péndola. Pues esa decoración colgante que aparece en esta iglesia la utiliza como elemento decorativo con frecuencia Hernán Ruiz en otras construcciones. Fíjalo bien, aquí lo vemos en pleno ambiente, el Parlamento andaluz. Ya hemos dicho que la sede del Parlamento andaluz es la antigua iglesia, la antigua iglesia de los Invitados de las 5 Llagas frente a la Macarena. Ya hemos dicho que es una iglesia de una nave con capilla en sol contrafuerte. Aquí estamos viendo, mucho más rico, más historiado, esta decoración suspendida, esta decoración colgante, que es muy característica de la decoración de los templos de Hernán Ruiz II. Y las ventanas de este templo, salvo varias en el crucero que se añadieron tras la restauración después del terremoto de 1755, son las ventanas de Hernán Ruiz, con una ménsula en la clave, con pilastras jónicas y esta decoración de discos que es bastante frecuente en Hernán Ruiz, que lo toma de un tratadista de la arquitectura que hemos citado, Sebastián Servio. Tendré que seguir para decir que Hernán Ruiz cuenta aquí en Espera, a pie de obra, en la cantera, con Pedro Montañés, que es el que sirve de piezas de cantería en la cantera de Espera para esta iglesia, para la de Villamartín, entre otros lugares, y se ha bajado esto de cota, que prosigue las obras en los años de 1580. Entonces la iglesia, en lugar de cúpula con linterna, como podría haber sido, por razón de economía, se construyó con ese casquete, se cerró el crucero con este casquete semiférico, que luego fue reconstruido en los años 1960, como comentaremos luego.
Y así llegamos al siglo XVII, las reformas que va experimentando esta iglesia. De nuevo, acudimos a la planta de Cristóbal Ortiz, que es la planta más primitiva que tenemos esta iglesia, firmada, como hemos dicho, por este artista, en 1636, y viene aquí, como maestro mayor del arzobispado, a inspeccionar las obras de una serie de iglesias, entre ellas la de Santa María de Arcos, la de Borno, aparte de la de esta iglesia. Y entonces ese terremoto afectó fundamentalmente a la cabecera de la iglesia, donde sigue estando las dependencias donde vive el sacerdote, la sacristía, el patio, almacenes, etc. Esto es lo que reconstruye a partir de 1636. Entonces, como decía antes, la iglesia, que parecía más corta en su interior, pues solo tenía una pequeña capilla principal situada en ese ángulo del lado de la cripta. Más obras a mediados del siglo XVII, fue en 1647 cuando se hace esa especie de muralla, es citado textualmente como un maestro albañil de aquí, de esta localidad, Francisco de Vera, realiza la muralla, el terraplén y fortificación de la iglesia, que hace todo este muro de circunvalación para terraplenar este terreno y proteger los muros que se estaban ya empezando a abrir, y todo esto se abre bajo la supervisión entonces maestro mayor del arzobispado, Diego Gómez, y Pedro García Bernardo, maestro mayor de la catedral. De modo que, con frecuencia, estos cargos que estaban en una sola mano, en estos momentos del siglo XVII, el arzobispado y ser maestro mayor de la catedral eran dos cargos separados. Del siglo XVII, final del siglo XVII, es la pila bautismal. La pila bautismal, que por cambios de la liturgia contemporánea, pues ya no está en las capillas donde estaban antiguamente, sino que se ha puesto delante del retablo mayor. Entonces pues, fue realizado por Domingo Álvarez en 1685, un maestro cantero de Jerez, con Jasper José de la Sierra de Gibraltar. Y llegamos a finales del siglo XVII, en 1696, otro terremoto afecta esta zona y también hace mover la cimentación de esta iglesia. Y esto que tenemos aquí, como habrán reconocido mucho, es la actual Catedral de Jerez. La Catedral de Jerez, hemos dicho que es una catedral moderna en cuanto a catedral. Cuando surgió la diócesis de Jerez, lo que se hizo es habilitar como catedral un edificio existente. Después de otro que es mayor, que es la Cartuja de Jerez, es el segundo gran edificio de Jerez. Entonces, el maestro que viene a inspeccionar y a supervisar las obras de restauración de la iglesia de Santa María de Gracia en 1626 es Diego Moreno Maliende. Y traemos esto aquí porque, aparte de ser lo que diríamos en el argot moderno arquitecto municipal de Jerez, maestro mayor de Jerez, es el arquitecto que un año antes había proyectado e iniciado este edificio, que se proyecta para iglesia colegiata. En el ranking de las iglesias, pues están las catedrales y un rango inmediatamente inferior es las colegiatas, como en Sevilla fue la iglesia del Salvador, está la colegiata también llamada El Salvador de Jerez, iglesias que tienen también su cabildo, sus canónigos, como las catedrales. Pues este edificio que estamos viendo, la actual Catedral de Jerez, fue proyectada por Diego Moreno Maliende y es el que viene también a inspeccionar y a reconstruir parcialmente lo que queda afectado de estos templos en esta zona, tanto en Espera como en Santa María de Arcos. Luego, aquí en Jerez, pues van a intervenir otros arquitectos. El edificio hoy es un edificio híbrido, con rasgos góticos, renacentistas, barrocos y neoclásicos, aunque estos son edificios góticos fuera de época, que se construyen en el siglo XVII. Y llegamos a esta portada lateral de la iglesia, la Puerta del Perdón. Vamos a acercarnos a ver la inscripción que es en la parte superior, esta Puerta del Perdón. Vamos a ir acercando todavía más, y ahí nos dice que esta portada y capilla se hizo siendo mayordomo el licenciado don Cristóbal Navarro Valverde del año 1699. Por tanto, ahí se hizo una portada en 1629 a raíz de ese efecto del terremoto en 1696, pero la portada tuvo que reconstruirse posteriormente después del terremoto de 1655. Lo mismo tenemos que decir de la capilla sacramental.
con 2 tramos, toda la cabecera, la del Evangelio de la Iglesia. Entonces vamos a ir acercando para ver cómo esta capilla tiene este casquete simétrico trasdosado, decimos trasdosado porque no está forrado de teja, se usa al exterior, estamos viendo de ladrillo, y aquí nos comenta cómo esta capilla del Sagrario se hizo siendo mayordomo el licenciado don Cristóbal Navarro Valverde, que es el mismo que he visto anteriormente, 1704. Pero una cosa es la construcción, otra cosa es el proyecto. El proyecto sin duda es también de Moreno Meléndez. Y estamos viendo el interior. La capilla, por lo tanto, se construye en esa fecha, 1699, aunque luego la ejecución material la hizo la Alife local, Francisco Alonso de los Ríos, aunque el retablo mayor ya se hizo en tiempos después del terremoto de 1755. Estamos viendo esa cúpula con glifos y metopas en su anillo, y así llegamos, porque vamos de terremoto en terremoto, al terremoto de 1 de noviembre de 1755. En Sevilla cayeron 5.000 viviendas, se arruinaron 5.000 viviendas por efecto de este terremoto, cuyo epicentro estuvo en el Cabo de San Vicente y afectó prácticamente a toda España. En Sevilla recuerda este terremoto, este triunfo, que ha dado nombre a la Plaza del Triunfo, que diseñó Tomás Zambrano en 1757 y que es un monumento conmemorativo de este terremoto. Hay una virgen que corona este conjunto y esto fue diseñado por Tomás Zambrano en 1757, que es el primer arquitecto que viene a Espera a reconocer esta iglesia como vamos a ver a continuación. Bueno, pues esto se me ha bajado. Si alguien sabe subirme esto, pues lo agradeceré, si no, pues seguimos. ¿Cuáles son los efectos del terremoto en este momento? Pues en 1756 viene ese arquitecto, Tomás Zambrano, que hemos comentado antes, y es el que dice que la iglesia tiene ruina total y hay que derribarla. Entonces, fíjense bien, si esta iglesia se hubiese derribado, lógicamente pues la iglesia sería distinta. En lugar de ser una iglesia renacentista, hoy hubiese sido una iglesia de transición del barroco al neoclásico, porque todos estos arquitectos que intervienen, estamos hablando de una construcción de la segunda mitad del siglo XVIII, por lo tanto, el efecto, la fisonomía de la iglesia hubiese sido totalmente diferente si se hubiese hecho caso a este maestro mayor del arzobispado. Pero recordemos que la diócesis de Sevilla es amplísima, porque la diócesis de Sevilla abarcaba toda la provincia de Sevilla, toda la de Huelva, parte de la de Cádiz y parte de la de Málaga. Por lo tanto, estos arquitectos diocesanos del arzobispado de Sevilla eran insuficientes para atender a tanta demanda de edificios arruinados en esa amplia geografía de tantas provincias andaluzas. Entonces hubo que acudir a otros arquitectos y uno de los que se llama a Espera, entre otros pueblos del entorno, es Vicente Bengoechea, arquitecto Real Fábrica de Tabaco. Palabras que conviene matizar, porque realmente Vicente Bengoechea construyó poco en este edificio. La Real Fábrica de Tabaco de Sevilla, hoy se centra en la universidad, como sabemos, es un edificio que desde 1728 hasta 1770 estuvo proyectada y dirigida por una serie de ingenieros militares. La parte noble, que es la portada del rectorado y la capilla que queda a nuestra izquierda, la antigua cárcel a la derecha, pues se hizo por el ingeniero belga Sebastián van der Borch. Entonces, ¿por qué Vicente Bengoechea? Vicente Bengoechea es uno de los arquitectos que ejecutaba algunos de los proyectos que diseñaban estos ingenieros militares. Entonces, el que intervino, por ejemplo, en terminar la escalera principal de este edificio, intervino también en la construcción de la casa que está enfrente, que se hicieron para ingenieros y directores de esta antigua fábrica de tabaco. Entonces, este Vicente Bengoechea era un experto cantero. Entró en esta fábrica de tabaco y en el Palacio de San Telmo, que se estaban construyendo simultáneamente, pues empezó como cantero y de cantero llegó a aparejador y de aparejador a arquitecto. Entonces, por su expertizaje, se le invita a que reconstruya una serie de iglesias del antiguo Reino de Sevilla y es el que proyecta la torre de la iglesia de Santa María de Arcos
iba a ser mucho más monumental, el doble de altura, que por razón económica no se terminó. Por tanto, termina ahí una torre mocha, sin chapitel, sin el coronamiento. Y aquí podemos encontrar algunos rasgos, quizás la diapositiva siguiente, algunos rasgos que nos pueden recordar algo, porque este Arrieto, al haber construido poco, podemos establecer pocos paralelismos con la fachada de la iglesia de Espera que vamos a ver a continuación. Posiblemente los rasgos de paralelos que vamos a encontrarnos, esta modulación mistilínea que aparece en el balcón central de la torre, flanqueada por la escultura de San Pedro y San Pablo, esta repisa, de grandes repisones, igualmente se repite igualmente aquí con algunos de esos pinjantes que se llaman esta modulación. También es el que reconstruye otra de las torres que se arruinaron tras el terremoto, que es la torre de la iglesia Santa María de Lebrija, Santa María de la Oliva de Lebrija. Vamos a ir acercando a ver esta iglesia, porque quiero llamar la atención en la decoración de los balcones de esta torre, la cañada torre, lo que repite es modelos de portadas de la antigua fábrica de tabaco, de la capilla de la antigua cárcel. De modo que, por tanto, tenemos pocos datos que permita compararnos con Espera, porque lo que hace es divulgar algunos motivos, como en este caso el de Lebrija, de la antigua fábrica de tabaco. Y aquí llegamos a Bengoechea, quien asume la reconstrucción de esta iglesia en 1757. Entonces proyecta, como vemos, obras de consolidación, proyecta esta nueva fachada a los pies, proyecta la torre y proyecta, inicia las capillas de los pies a ambos lados, estamos viendo los óculos, al lado del Evangelio de la Epístola. Y, por lo tanto, ahí se coloca el escudo que hemos visto antes de Pío V en esta fachada, y en la memoria de obras, pues dice que se utilicen los mismos sillares de piedra del edificio renacentista. Este es Bengoechea. ¿Qué elementos podemos encontrar de paralelismo, como hemos visto antes en Santa María de Arco? Pues estas molduras mistilíneas, aunque son características de la arquitectura del siglo XVIII, pero podemos establecer cierto paralelismo con esas molduras, esos baquetones de esta iglesia. Con relación a la torre de un vano en cada frente, lo que sí, quizá lo vamos a ver en otra fotografía, esto se llama el chapitel, en algún folleto hemos visto que habla de estos realmente son azulejos, no otro nombre, azulejos sevillanos, y que la transición entre el cuerpo de campana y el chapitel es un prisma, quizá lo vamos a ver en otras fotografías, no aparece en otras fotografías, pero lo vamos a ver luego a continuación. Fijaros, Bengoechea proyecta esa fachada, proyecta la torre, pero es un arquitecto que no es diocesano, y por lo tanto los propios arquitectos diocesanos denuncian cierto intrusismo de que se le han metido a algún arquitecto que están ejerciendo sus funciones. El arquitecto más importante de la diócesis de Sevilla en este momento es Pedro de Silva, que también había hecho la carrera de trabajo en la fábrica de tabaco, había sido también aparejador, y en el año 1756 es nombrado maestro mayor del arzobispado de Sevilla. Por tanto, él asume la dirección de la reconstrucción de esta iglesia de Espera entre los años 1760 y 61, luego tiene que volver otra vez para otro terremoto en 1773. Y esto, por si no lo han reconocido, es la actual, vamos de catedral en catedral, la actual catedral de Huelva, que también es una diócesis nueva, segregada de Sevilla, y que lo que hizo es ocupar un edificio anterior, viejo, en este caso del siglo XVIII, que ya existía en el XVII, pero esta reconstrucción la hizo Pedro de Silva. Lo he traído simplemente para, a título informativo, quién es Pedro de Silva, es el que proyecta la actual iglesia de la catedral de Huelva, y es el que reconstruye la iglesia de Santa Ana en Triana y un largo etcétera. Y también divulga motivos de la fábrica de tabaco, como estos antepechos ciegos que estamos viendo aquí. Entonces, Pedro de Silva, ¿qué intervención va a hacer Pedro de Silva? Lo que hace es concluir el proyecto iniciado por el arquitecto anterior, de tal forma que, por tanto, él concluye la fachada principal, el revestimiento del chapitel con esos azulejos sevillanos que hemos visto, y el que termina las capillas de los pies. Entonces, esta iglesia ha sido siempre una iglesia con coro,
y facistol, coro, sillería de coro, grandes iglesias, y facistol, el mueble litúrgico donde se ponen los libros corales. Entonces va a ser Juan de Morales quien diseñe el coro y facistol en 1764, después de la reconstrucción. Vamos a ir acercando a esta iglesia, la fachada de esta iglesia, para ver esta ventana donde aparece un texto donde nos cuenta cómo por un terremoto pues, se arruinó esta iglesia, el terremoto el 1 de diciembre de 1755. Entonces, Manuel de Zubiaga fue el aparejador de Pedro de Silva y en 1760 ejecuta estas ventanas proyectadas por Pedro de Silva. Y Pedro de Silva, por tanto, el que termina. Entonces, lo que decía, que entre el cuerpo de campana y el chapitel hay un prisma realmente hexagonal o octogonal, un elemento de transición, que esto va a ser muy característico de la arquitectura sevillana de mediados del siglo XVIII. Las capillas laterales, pues la capilla de los pies, donde ahora se veneran estas imágenes titulares de la Hermandad del Cristo atado a la columna, la Señora de San Parado de San Antonio, pues esta bóveda de arista es producto de la restauración, la reconstrucción que va a terminar Pedro de Silva. Igualmente, las ventanas del testero y de los extremos del crucero, la cabecera y los brazos del crucero, pues producto de esa reconstrucción, por lo tanto, que va a iniciar Bengoechea y que va a terminar Pedro de Silva con estos perfiles mistilíneos que estamos viendo aquí. Igualmente, el lado del Evangelio, pues la viviera con San Pablo. Y aquí estamos mirando los pies, el sitio de cantería, pues estamos viendo el órgano, que lo vemos en primer lugar. Hubo varios proyectos de hacer tribuna a lo largo de todo el edificio. Pedro de Silva se opuso, no había espacio suficiente. Se habló incluso de hacer una tribuna de hierro, una especie de pasarela alrededor. Por razón económica no se construyó. Lo único que se hizo es esa tribuna para el órgano. La capilla bautismal, tal como está hoy, ha quedado muy empequeñecida, aunque ya sabemos que la pila primitiva está en la cabecera de la iglesia. Ya la profesora Rosario Marchena pues, nos contará este cuadro que ya ha atribuido recientemente a uno de los pintores, Alejo Fernández, el pintor más importante del Renacimiento de Sevilla. Y así llegamos a este órgano que se construye en 1764 por Juan de Echevarría, que es el organero de la Catedral de Sevilla, un organero navarro natural de Estella. Y fijaros bien la comparación entre el edificio renacentista a través del plano de Cristóbal Ortiz con el edificio hoy, con el plano hoy. Estamos viendo cómo el edificio ha perdido su fisonomía de planta de cruz latina al haberse construido estas capillas laterales. O igualmente la adición de capilla sacramental, como igualmente se amplió la sacristía. Por lo tanto, el edificio ya prácticamente es un edificio de planta de salón, de planta rectangular, ya ha perdido, al menos al exterior, esa perspectiva del crucero, que ya no está desarrollado, sino el crucero ha quedado alineado. De Pablo Legot y del retablo mayor voy a hablar solo de puntillas, porque el compañero mío va a hablar dentro de unos días de este personaje. Pablo Legot es uno de tantos artistas extranjeros que se establecen en Sevilla, en el tránsito, en este caso vino en los años de 1630, su fallecimiento en 1671, y era de Luxemburgo. Les diré como pequeña anécdota de estos artistas que rulan por aquí, que son desconocidos en su lugar de origen. Antes se ha citado, mi intervención en la exposición la Catedral de Sevilla durante el 92 se convirtió en pabellón de la iglesia de Sevilla, y tuve la fortuna de diseñar aquí. Bueno, pues tuve con esa ocasión de atender una serie de personajes que vinieron en el 92 para la exposición universal, y entre ellos vinieron los grandes duques de Luxemburgo. Cuando yo los llevé a ver un cuadro de Pablo Legot que representa a San Jerónimo, y yo les dije que era luxemburgués, y decían, pues nunca hemos oído hablar de este pintor, la duquesa tomó nota, porque son de estos artistas que triunfan, en este caso en el Reino de Sevilla,
pero que luego en su lugar de origen no se conoce. Bueno, pues el que construyó el retablo, que ya publicamos en su día, con distintos cambios que ya comentará nuestro compañero Palomero, porque las pinturas previstas de San Juan Bautista y San Juan Evangelista pues no se construyeron. Y simplemente dejar ahí el testimonio, que el modelo viene de esa iglesia de Anunciación que hemos comentado antes, diseñada por un fraile arquitecto y retablista, Alonso Matías, de 1604 y 1606. Fijaros bien, este es el ático, el remate, semejante al que tiene esta iglesia, de ahí viene el modelo, y fijaros bien lo que antes os decía, la cabecera de esta iglesia de la Anunciación de Sevilla, también de modo de casetones, semejante, porque esta iglesia de hizo en Ruiz, semejante a la que hay en esta iglesia. Y estoy terminando para decir que de Pablo Legot, algo que no se ha escrito, pero que es una propuesta mía, donde vivió este pintor luxemburgués afincado en Sevilla. Esta es la casa mal llamada de los Pinelo. Yo en un libro mío le he llamado la casa de Jerónimo Pinelo, porque es el único Pinelo que vive en esta casa. Pues una casa construida en torno a la primera fase, en 1517, entonces creo hablar de 1560. Y este edificio perteneció, por tanto, a un canónigo catedral, Jerónimo Pinelo. Luego, su hermano, a su muerte, su hermano, también canónigo catedral, lo vendió al Cabildo Catedral, y esta casa ha sido propiedad del Cabildo Catedral hasta la desamortización, hasta los años 1840, y allí han residido no solo canónigos, sino también pintores, y esta es la casa donde sin duda residió Pablo Legot, esta casa propiedad de la Iglesia de Sevilla. Actualmente la planta baja es sede de la Academia de Buenas Letras, la planta alta sede de la Academia Sevillana de Bellas Artes. Y terminamos para decir algo de pasada de las restauraciones que han vivido ustedes de cerca a lo largo de este siglo XX. La primera llevada a cabo en los años 1958-63, que fue costeada por la Diputación Provincial, cuando era diputado provincial Álvaro Domé, padre. Y luego, entonces se sustituyó esa bóveda del crucero, como viendo ahí con esa usada, con esa bóveda a cuatro aguas. Y luego la más reciente, que han vivido ustedes mucho más de cerca, entre los años 1991-94, por el gestión del arquitecto Miguel Forest Cantón, pues ustedes lo han visto en directo, yo solo lo he visto por reportajes fotográficos y por vídeo de un señor que hay por aquí, que ha hecho un importante documento gráfico, cómo estaba esta iglesia cuarteada, abierta, y que amenazaba ruina total. Entonces, gracias en primer lugar a la intervención de la Consejería de Cultura, bajo la dirección de arquitectos, se inició el proceso de reconstrucción de esta iglesia. Por lo tanto, lo primero que hubo que hacer, sondeos geotécnicos, para ver que la cimentación era insuficiente y se había puesto sobre el relleno, y por lo tanto hubo que hacer unos pilotes, micropilotaje de 17 metros de profundidad. Hubo que poner a lo largo de toda la iglesia pues hormigón armado, unos redondos con hormigón armado para enlazar que la iglesia no se abriera más. Y en definitiva, como saben ustedes mejor que yo, la Junta de Andalucía, el presupuesto se acabó pronto, el obispado dio algún dinero y la iglesia se siguió terminando su restauración gracias al ayuntamiento, es decir, de los expereños, dinero de expereños, gracias a los hermandades, es decir, por el dinero de los expereños, y gracias a los devotos en general y el pueblo en general de Espera. Por lo tanto, gracias a ustedes, la iglesia está cumpliendo cuarto centenario, gracias al desvelo de los expereños, y por lo tanto yo termino aquí diciendo que ojalá pues, muchos siglos más sigan los expereños cuidando de su iglesia. Muchas gracias por su atención.